todos y todas desde Barcelona. Yo creo que esta crisis, si algo está demostrando, es que es la hora de los gobiernos, ¿no? Yo creo que una crisis es la verdadera prueba para un liderazgo. Y de estas crisis, sea de esta o de cualquier otra, se sale bien o se sale mal. Y que en estos momentos, echando un vistazo a diferentes países y a diferentes líderes, hay diversas maneras de afrontar esta crisis, tanto en acciones como en comunicaciones. Considero que están emergiendo líderes, que ya lo eran, también líderes impensables, al menos hasta hace unas semanas, y también líderes que tienen errores comunicativos de bulto que seguramente les pasarán una factura electoral en el futuro. En cualquier caso, en estos momentos de incertidumbre es la hora de los gobiernos y de que ellos tomen las decisiones. A todo lo pasado ya veremos lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado, lo que no tenía ningún sentido. Pero es interesante observar al menos cómo están comunicando actualmente los gobiernos, ¿no? Y qué considero o qué creo yo que necesitan estos gobiernos a la hora de liderar, ¿no? En primer lugar, creo que necesitan un liderazgo comunicativo político importante, ¿no? Es decir, un líder que muestre seguridad, que dé soluciones, que denote tranquilidad y confianza, que entienda lo que la gente necesita. Por ejemplo, en estos momentos la gente no está airada, está preocupada. Pues necesitamos un líder que entienda este sentimiento, estas emociones y genere comunicación para solventar este problema, ¿no? También alguien que motive e indique que todo irá bien y que acompañe en momentos de incertidumbre. Es algo que, al menos en muchos líderes, se ha echado de menos, ¿no? Por otro lado, un líder en un momento de crisis es aquel que busca consensos, que habla con la oposición, y también es algo que hemos visto que fallaba en bastantes líderes mundiales, ¿no? Y debemos comunicar más y mejor. Por lo tanto, pensemos en diferentes maneras de comunicar, generar diferentes contenidos, tipologías de contenidos, ¿no? Tengamos un buen equipo creativo que piense más. O sea, lo importante de un líder es no solo informar, sino también comunicar y hacerlo de manera diferente, intentar que la gente participe, que ser más empáticos, ¿no? Por ejemplo, algo novedoso, y por eso a lo mejor me gusta, ¿no? Es la iniciativa que ha hecho Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, para que todo el mundo felicite a los camioneros. Es decir, si tú ves un camionero, pues te grabas aplaudiéndolo o lo que sea, ¿no? Y envías el contenido a las redes, ¿no? En cualquier caso, todo lo que permita aumentar las acciones y la presencia de ese líder, de esas iniciativas, de esas ideas, ayudará a percibir a ese político o política como el líder en esta crisis, ¿no? En segundo lugar, considero que es importante o se necesita ser rápido y no dejar nunca de comunicar, ¿no? Obviamente, del coronavirus habla toda la ciudadanía. Es la conversación en cualquier momento, en cualquier lugar. Ya es un monotema, casi por desgracia, ¿no? Claro, si en estas conversaciones ciudadanas, con mi familia, con mis vecinos, con quien sea, mis amigos, jamás se habla de una idea del gobierno o de una versión, o el gobierno dice o el gobierno hace, y en cambio lo que entra en conversaciones en el gobierno no dice nada, no hace nada, eso es lo preocupante, ¿no? Por eso es importante en un gobierno no dejar vacíos comunicativos, porque son esos vacíos los que generan la percepción de abandono, la percepción de ineficacia, y dan, sobre todo, y es lo más preocupante, espacio para rumores y finalmente generan miedo y desconfianza. Por tanto, el líder debe erigirse en protagonista de la comunicación en un momento de crisis. Un ejemplo así rápido. Pese a que Boris Johnson en un principio no le hacía mucho caso a la crisis, a partir del 16 de marzo se empezó a poner las pilas, constantemente enviando consejos, mantener distancias, higiene, autoconfinamiento, y además lo hizo de manera no solo en sus discursos, no solo en redes, sino también una cosa interesante que es acudiendo a programas de entretenimiento, pura política pop. Ya el 5 de marzo empezó a ir a programas, el This Morning, en Reino Unido, ¿no? O sea, ¿por qué lo hacía así? Sobre todo porque, como toda política pop, el objetivo es llegar a mucha más gente. Una gente que no está politizada, para explicarle lo que está haciendo el gobierno y para informar de lo que ellos tienen que hacer, ¿no? También para mostrar tranquilidad y erigirse como protagonista. Otra acción comunicativa interesante y diferente, bueno, me ha gustado mucho, es la de la primera ministra noruega, Erna Solberg, respondiendo online a preguntas de niños, ¿no? Centenares de niños le preguntaban pues cosas que para ellos son importantes, ¿no? Como cuándo podrían ir al cole, ver a sus abuelos, cuándo podrían jugar con sus amigos, ¿no? Y la primera ministra les respondía.
el tema de responder y preguntar o permitir preguntar es muy interesante y ha tenido mucho éxito. Y otros casos que me han parecido interesantes es el de Bill de Blasio, el alcalde de Nueva York, que ha hecho más o menos lo mismo con un hashtag. Iván Duque en Colombia o Gretchen Whitmer, que es la gobernadora de Michigan, pues también han generado un montón de maneras de que su ciudadanía pueda preguntarle y ellos puedan responder. Tercer punto, decir la verdad. La transparencia es importantísima y la información actualizada, ¿sabes? Para generar más confianza, para estar informado, ¿no? Cada gobierno ha hecho, o casi todos los gobiernos del mundo han hecho ya una web informativa, ¿no? La que más me ha gustado de todas, yo soy muy friki, me he mirado muchas, es la británica, incluso tiene una web sobre datos, también la de Singapur y la de Hong Kong. No solo son datos o informaciones, ¿no? También tienen consejos, vídeos, infografías, texto online para tranquilizar e informar sobre si pensamos que tenemos el coronavirus, modo rápido de ponerse en contacto, teléfonos, email, incluso chats tienen algunos, ¿no? Otra cosa interesante de esta tipología de web es la chilena. Han creado no solo una web informativa, sino también otra web que he visto en muy pocos sitios, que es un mini site exclusivo sobre el plan económico del gobierno en esta crisis, ¿no? O incluso en Panamá han creado otra web, no tan informativa, sino para que la gente sea solidaria, ¿no? Se puede apuntar como voluntariado, etcétera. De hecho, la gobernadora de Michigan también ha hecho un llamamiento y ha creado una web para voluntariado. Otra cosa que han funcionado muy bien en esta crisis de parte de los gobiernos, ¿no? Las apps. Apps rápidas para ver sintomatología, para que los gobiernos puedan rápidamente pues, aliviar un poco el tema médico, ¿no? Todo lo que los gobiernos hagan para aumentar la información previene los rumores, previene las malas percepciones y, por tanto, la transparencia y tener datos fiables se convierten en un arma comunicativa básica. Es muy importante que lo tengamos en cuenta. Cuarto punto, las comparecencias diarias. Si en momentos de crisis se busca liderazgo y presencia, un ejemplo de presencia máxima es Trump. Ruedas de prensa cada día, de 1 a 2 horas, rodeado de expertos. Y sí que empezó tarde, ¿de acuerdo? Empezó a partir del 16 de marzo, cambió totalmente el tono, ¿no? Ya más serio y solemne. Pero a partir de ahí, el protagonismo constante le hace aumentar en valoración positiva. De hecho, la última encuesta de Gallup lo situaba en el 49% de aprobación, que es su récord desde que está gobernando, ¿no? Además, es interesante que en el tema coronavirus tiene un 60% de aprobación. Es más alto en otros líderes, Bukele tenía un 97%, pero un 60% en Estados Unidos y con Donald Trump es la hostia. Trump sí que no suele dejar que respondan expertos. Primero responde él y responde luego los otros, ¿no? Otro que también lo hace, me gusta cómo lo está haciendo, es Trudeau. Trudeau también tiene conferencias diarias ante los medios, pero sin preguntas. Eso sí, inmediatamente detrás suyo vienen un montón de ministros que hacen también ruedas de prensa ya con preguntas, con portavoces médicos, con especialistas, ¿no? De hecho, su portavoz es Teresa Tam, que lo está haciendo bastante bien. Y en cualquier caso, es interesante también observar los mandatarios, o sea, cómo actúan ante estas comparecencias, ¿no? Algunos filtran las preguntas ellos mismos en directo, es el caso de Giuseppe Conte en Italia, otros son sus equipos, hasta ayer lo hacía Pedro Sánchez, y otros directamente no aceptan preguntas, que es el caso de Trudeau, ¿no? Quinto, y siguiendo con el tema de portavoces, es importante que tengamos un portavoz experto. Es decir, si solo habla el líder, la credibilidad no es la misma. En este caso, obviamente, un epidemiólogo, que informe puntualmente cada día y sobre todo porque tiene más credibilidad que un portavoz político, ¿no? Y puede responder a preguntas de esos medios. Se trata de que sea, no que sea protagonista, sino que sea notario. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué? ¿Y qué se está haciendo y qué se va a hacer, ¿no? El político debe aparecer en momentos clave, con grandes mensajes. Finalmente, cuando el político habla de temas que no son suyos, pierde credibilidad y puede cometer un montón de errores, ¿no? Me gusta sobre esto una frase de Andrew Cuomo, el gobernador de Nueva York, que le hicieron una pregunta técnica en una rueda de prensa, que él también las hace diarias, y él lo que respondió fue: lo más importante en la vida es saber cuál es nuestro lugar. Y yo no tengo ni idea de medicina, por tanto le paso la palabra al doctor, ¿no?, que estaba detrás suyo. Sexto punto, mejorar cada día. Al principio habrá un montón de errores, ¿no? Que se los digan a Giuseppe Conte,
que en Italia llegó a hacer 16 ruedas de prensa en un solo día, ¿no? En la última a las 2 de la madrugada, para que imaginéis el tema, ¿no? Pero desde entonces, oye, ha mejorado la comunicación, los contenidos, sus discursos, que son buenísimos. O sea, todo debe ir mejorando. Es normal que haya un poquito de caos al principio. El problema es cuando no mejora ese caos al cabo de los días o las semanas. Séptimo punto. Cambiar los contenidos. Hemos hablado antes ya de algunos, ¿no? Pero quiero volver a hablar de Cuomo, el gobernador de Nueva York, que en redes se está erigiendo en un superlíder, ¿no? En Twitter informa, como hacen la mayoría de políticos, pero además destaca que tiene un montón de tipologías diferentes. Cuando cambiamos la tipología de contenidos, podemos llegar a mucha más gente. Y además no somos monotemáticos, ¿no? ¿Qué hace Cuomo, aparte de esas informaciones constantes? Vídeos con discursos musicados, agradecimientos constantes también a empresas, a cualquier persona que dona alguna cosa o que ayuda en algo, rápidamente lo nombra en redes, hace reflexiones personales, vídeos en directo, responde a preguntas online, ya hemos visto alguna, porque no todo es informar, sino también hay que variar la tipología de contenidos, ¿no? Es muy importante, se está convirtiendo en un arma muy importante en los vídeos, ¿no? El contenido audiovisual. Y en esto recomiendo que le echéis un vistazo a lo que está haciendo Ecuador. Si vais por ejemplo, al Twitter de Lenín Moreno, veréis un montón de vídeos, de hecho decenas, ¿no? Y me están gustando mucho. El octavo punto, tenemos que tener un relato como gobierno y como líderes. En este caso está sobresaliendo el tema de orgullo de país, de remar todos juntos. La mayoría de gobiernos lo están haciendo así, ¿no? Pero en Alemania, por ejemplo, aparte de esto, se han tirado más también a la épica, ¿no? Y al 18 de marzo, el único discurso de Merkel en 15 años fuera de Navidad, hablaba de eso, ¿no? De la importancia de salir de esta, ¿no? Que si no actuaba pronto, el 70% de la población podía acabar con el virus, ¿no? En Francia, en cambio, ya apelan a la guerra directamente. Macron se la toma como una guerra. Y el 16 de marzo hacía un solemnísimo discurso televisado, lenguaje totalmente bélico, esto es una guerra sanitaria, guerra social, guerra económica, guerra institucional, con diferentes medidas, que de hecho eran espectaculares, ¿no? Pero no ha dejado este frame, este lenguaje bélico no lo ha dejado en ningún momento en toda la crisis, ¿no? Lo usa en sus discursos, en imágenes con el ejército. De hecho, la semana pasada lanzaba una nueva fase contra el virus y le llamaba Operación Resiliencia, ¿no? O sea, todo en términos militares, ¿no? Él es el general y él es el líder, ¿no? Y tiene presencia constante, ¿no? Pero siempre parece, bueno, eso, una guerra real, ¿no? Respecto a este relato, es interesante el de Estados Unidos, el de Trump, que es de guerra, pero no tanto de ataque, sino de defensa. Trump está defendiendo a Estados Unidos, ¿no? Es defensa nacional contra el virus chino, contra la Unión Europea que no le compra mascarillas, contra los etcétera, 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 ¿no? Él se defiende y es el máximo defensor de Estados Unidos. Punto 9, y ya vamos acabando. Generar buenas percepciones, ¿no? Yo en mi libro, en las campañas conectadas, hablo de la importancia de que en estos tiempos, sobre todo inciertos, ¿no? Cualquier impacto cuente para decidir la favorabilidad hacia un gobierno. Y todo suma. Maya Angelou decía una frase que hablaba del lenguaje, ¿no? Que la gente puede olvidar lo que se dijo, pero les costará mucho más olvidar cómo se sintieron cuando lo escucharon, ¿no? Pensemos en que nuestros líderes construyan constantemente buenas percepciones a través de sus palabras, su lenguaje. Ejemplos rápidos. Giuseppe Conte construyendo frases súper memorables. Permanezcamos alejados hoy para abrazarnos mañana, ¿no? O Cuomo, ¿no? Que habla de que la cercanía de Nueva York, ser como son todos los neoyorquinos, cercanos, próximos unos junto a otros, es lo que ha generado ese virus. Y, por desgracia, ¿no? Pero que esa misma unidad, esa misma cercanía es lo que los va a sacar de ahí, ¿no? Pensemos en que nuestros líderes también usen un lenguaje memorable, ¿no? Que se pueda recordar, que sea bueno. Y, finalmente, ir por delante. Hay que gestionar las expectativas. Si tenemos un mensaje súper optimista y las expectativas no son buenas, como por desgracia parece, la credibilidad del gobierno pierde. Debemos generar o preparar a los ciudadanos para lo que viene, ¿no? Si luego va mejor, fantástico. Incluso
se puede atribuir a nuestra gestión, ¿no? Es importante avanzarse y anunciar cosas por si la crisis empeora, ¿no? Pues más camas, más hospitales, más respiradores, hemos llegado a un acuerdo con X país para, etcétera, 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 ¿no? En esto os recomiendo ver lo que hace Bukele en sus redes también, que es muy bueno, ¿no? Y finalmente, ya acabo, ¿no? En resumen total, el escaparate es una crisis, como decía al principio, ¿no? Y para los gobiernos es enormísima. Podemos mostrar liderazgo o falta de liderazgo. Y siempre, siempre, siempre hay que comunicar, porque cómo se comunique y cómo se gestione dependerá lo que piensen de nosotros en el futuro, ¿no? Y porque en una crisis siempre hay un antes y un después. Preparémonos para que sea lo mejor posible para nuestro gobierno. Gracias.